Buenas tardes. A continuación vamos a resolver un ejercicio de probabilidad por medio de la distribución binomial. Antes de ir al ejemplo, vamos a revisar un pequeño marco teórico acerca de la distribución binomial que podemos encontrar en el libro de Estadística para Ingenieros de Montgomery. En el capítulo 3, variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad. La sección 3.6 se refiere a la distribución binomial. Inicialmente, entonces, tenemos una serie de casos, como podemos observar acá. El primero dice, bueno, es una serie de casos de experimentos aleatorios y de variables aleatorias. El primero dice lo siguiente: lanza una moneda 10 veces, sea X igual al número de caras obtenidas. El segundo dice, una máquina, herramienta desgastada, produce 1% de piezas defectuosas, sea X igual al número de piezas defectuosas en las próximas 25 piezas producidas. Tercero dice, cada muestra de aire tiene un 10% de probabilidad de contener una molécula rara en particular, sea X igual a la variable aleatoria igual a el número de muestras de aire que contienen la molécula rara en las próximas 18 muestras analizadas. El cuarto dice, de todos los bits transmitidos a través de un canal de transmisión digital, el 10% se recibe por error, sea X igual al número de bits erróneos en los siguientes 5 bits transmitidos. El quinto dice, una prueba de opción múltiple contiene 10 preguntas, cada una con 4 opciones, y usted adivina cada pregunta. Sea X igual al número de preguntas respondidas correctamente. El sexto dice, en los próximos 20 nacimientos en un hospital, sea X igual al número de nacimientos femeninos. El séptimo dice, de todos los pacientes que padecen una enfermedad en particular, el 35% experimenta una mejoría con un medicamento en particular. En los siguientes 100 pacientes a los que se administró el medicamento, sea X igual al número de pacientes que experimentaron una mejoría. Estos ejemplos ilustran que un modelo de probabilidad general que incluya estos experimentos como casos particulares sería muy útil. Se puede considerar que cada uno de estos experimentos aleatorios consiste en una serie de ensayos aleatorios repetidos, 10 lanzamientos de moneda en el experimento 1, la producción de 25 piezas en el experimento 2 y así sucesivamente. La variable aleatoria en cada caso es un recuento del número de intentos que cumplen un criterio específico. El resultado de cada prueba cumple con el criterio de que X cuenta o no. En consecuencia, cada ensayo puede resumirse como resultado de un éxito o un fracaso. Por ejemplo, en el experimento de opción múltiple, para cada pregunta, solo la opción correcta se considera un éxito. Elegir cualquiera de las 3 opciones incorrectas da como resultado que la prueba se resuma como un fracaso. Los términos éxito y fracaso son solo etiquetas. También podemos usar A y B o 0 y 1. Desafortunadamente, las etiquetas habituales a veces pueden ser engañosas. En el experimento 2, debido a que X cuenta las piezas defectuosas, la producción de una pieza defectuosa se llama éxito. Es decir, que no porque la etiqueta sea éxito quiere decir que representa algo bueno, ¿sí? Simplemente consideramos que es un éxito porque pues cumple con el criterio específico que nosotros estamos analizando, ¿cierto? Una prueba con solo 2 resultados posibles se usa con tanta frecuencia como elemento básico de un experimento aleatorio que se denomina prueba. Juicio de Bernoulli. Por lo general, se supone que los ensayos que constituyen el experimento aleatorio son independientes. Esto implica que el resultado de un juicio no tiene efecto sobre el resultado que se obtendrá de cualquier otro juicio.
Además, a menudo es razonable suponer que la probabilidad de éxito en cada prueba es constante. En el experimento de opción múltiple, si el examinado no tiene conocimiento del material y solo adivina cada pregunta, podríamos suponer que la probabilidad de una respuesta correcta es 1/4 para cada pregunta. ¿No? Es decir, que podemos observar que la distribución binomial se aplica a situaciones de probabilidad en la que tenemos un número repetido de ensayos, ¿cierto? Y establecemos un criterio, el cual consideramos como éxito. ¿Listo? Esa probabilidad que nosotros podemos calcular, la definimos de la siguiente forma. Entonces, un experimento aleatorio consiste en N ensayos de Bernoulli en los cuales las pruebas son independientes. Cada prueba tiene dos resultados posibles, etiquetados como éxito o fracaso. El tercero dice que la probabilidad de un éxito en cada prueba se representa como P y se considera constante. La variable aleatoria X, que es igual al número de pruebas que arrojan un resultado de éxito, tiene una variable aleatoria binomial con los parámetros de una probabilidad de éxito que está entre 0 y 1 y con unos intentos determinados, ¿cierto? 1, 2, 3 intentos, 4 intentos, 5 intentos, así sucesivamente, ¿cierto? Esa probabilidad, esa función de probabilidad para la variable aleatoria es f de x igual a n combinado de x por p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. N combinado de x, n será el número de intentos, x será el número de intentos que cumplen el criterio específico de éxito, p será la probabilidad de éxito elevado a la x y esta otra probabilidad será la probabilidad de fracaso, será 1 menos p. En algunos casos a este 1 menos p se le denomina como q elevado a la n menos x. X también será una variable discreta, es decir, variará entre 0, 1, así hasta n, ¿cierto? Hasta el número de intentos. Bueno, de acuerdo a eso, entonces vamos a resolver el ejemplo propuesto para distribución binomial. El ejemplo propuesto dice lo siguiente. Un fabricante de marcos para ventanas sabe por experiencia que 5% de la producción tendrá algún tipo de defecto menor que requerirá reparación. ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 20 marcos A, ninguno requiera reparación, B, por lo menos uno requiera reparación, C, más de dos requieran reparación? Entonces sabemos que la función de probabilidad para la distribución binomial es f de x igual a n combinado x multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a la x multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a la n menos x. N será el número de intentos y x será el número de intentos que cumplen el criterio de éxito, ¿cierto? Entonces, el inciso A dice, ¿cuál es la probabilidad de que en una muestra de 20 marcos A ninguno requiera reparación? Es decir, que X vale 0, ¿cierto? Vamos a calcular la probabilidad de que de una muestra de 20 marcos ninguno requiera reparación, teniendo en cuenta que se sabe que el 5% de la producción
siempre tiene algún tipo de defecto que requiere reparación, ¿cierto? Bueno, un tipo de defecto menor. Es decir, son piezas que se pueden recuperar. Así que X vale 0 y nuestra muestra es de 20 marcos, quiere decir que los intentos de Bernoulli serán 20. Ese 0.05% será la probabilidad de éxito, ¿cierto? Es la probabilidad de que en la producción hayan piezas que requieran esa reparación. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, tendremos 20 combinado 0 multiplicado por 0.05 elevado a la 0 multiplicado por la probabilidad de fracaso, que será 1 menos 0.05 elevado a la 20 menos 0. ¿Listo? Tengo f de x igual a 0 será igual a 20 combinado 0 multiplicado por 0.05 a la 0 multiplicado por 0.95 elevado a la 20. Eso me dará lo siguiente, 20 combinado 0, entonces ya sabemos por definición de combinaciones que la combinación será el factorial del número de arriba, ¿cierto? Es decir, el factorial del número de intentos dividido entre el factorial del valor de x, dividido entre el factorial de el número de intentos con éxito, ¿cierto? Multiplicado por la resta entre ambos, ¿cierto? Entonces nos queda 20 factorial dividido entre 0 factorial multiplicado por 20 factorial. 0.05 elevado a la 0, nos queda la 0, nos da 1. 0.95 elevado a la 20 es 0,36. Acá tenemos el cálculo. Tengo aquí la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y las potencias. 0,36 elevado a la 20, perdón, 0.95, ¿cierto? 0.95 elevado a la 20 me da 0,36. Así que esa probabilidad en porcentaje será el 36%, ¿cierto? Por lo tanto, la probabilidad de que de una muestra de 20 marcos ninguno requiera reparación será el 36%. El inciso B dice lo siguiente. B, por lo menos uno requiera reparación. Por lo menos uno indica que yo puedo tener un valor de 1 o mayor que 1, ¿cierto? Entonces la probabilidad será f de x mayor o igual que 1. Con esta probabilidad se trata de una manera diferente, se trata de una manera un poquito diferente, ya que pues no es un valor exacto a un número, ¿cierto? Así que para calcularla tenemos que tener en cuenta, en este caso, los valores que serán mayores o iguales a 1, ¿cierto? En este caso tendremos los valores que irán desde 1 hasta 20. Si observamos acá en el ejemplo del libro de texto, podemos observar que cuando tenemos una probabilidad de x mayor o igual a un valor determinado, vamos a tener entonces la sumatoria de las probabilidades que van desde ese valor determinado hasta el número total de intentos. ¿Cierto? Pero pues si podemos notar, bueno, esa probabilidad pues es una operación bastante larga, ¿cierto? Así que
nos vamos a apoyar en lo que en estadística y en probabilidad se conoce como el evento complementario, que será 1 menos la probabilidad contraria. ¿Por qué podemos utilizar esta propiedad? Porque las probabilidades siempre van desde 0 hasta 1. Entonces, si yo tengo 1, que será el máximo de probabilidad que yo podré obtener, y le resto la probabilidad complementaria, pues obtendré por defecto la probabilidad que yo quiero calcular, ¿cierto? Así que la probabilidad de que x sea mayor o igual que un número será igual a 1 menos la probabilidad de que x sea estrictamente menor al mismo número. Y observo que la sumatoria pues me queda de menos, de menos elementos. En este caso, en el ejemplo del libro iría desde 0 hasta 3 y en el caso anterior iría desde 4 hasta 18. Obviamente que es mucho más fácil calcularla desde 0 hasta 3 que como en el caso anterior. Para nuestro ejemplo específico, entonces tendremos f de que x sea mayor o igual a 1 será igual a 1 menos f de que x sea igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la probabilidad de que x sea estrictamente menor que 1 será únicamente la probabilidad de que x sea igual a 0, ¿cierto? Es la única que podemos contemplar ahí. Así que, como esa ya la calculamos y nos da 0.36, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 será 1 menos 0.36, eso me da 0,64, por lo tanto la probabilidad me da 64%. Así que la probabilidad de que en una muestra de 20 marcos al menos uno requiera reparación será el 64%. Veamos ahora el inciso C. El inciso C dice, más de 2 requieran reparación. Entonces, que más de 2 requieran reparación será la probabilidad de que x sea mayor que 2, ¿cierto? Estrictamente mayor que 2. Así que el evento complementario será que x sea menor o igual que 2. Por lo tanto, esta probabilidad será 1 menos f de x menor o igual que 2. Tenemos entonces que será 1 menos los valores que son menores o iguales a 2 serán los valores comprendidos entre 0 y 2, ¿cierto? Entonces la sumatoria nos queda como x igual a 0 hasta x igual a 2 de la combinatoria de la función de probabilidad mmm, para, para la distribución binomial. Nos queda entonces 20 combinado de x por 0.05 elevado a la x por la probabilidad de fracaso que es 0.95 elevado a la n menos x. Es decir, la combinatoria del número de intentos, nuevamente, por el número de intentos con valor igual al éxito, multiplicado por la probabilidad de el éxito elevado a la x por la probabilidad del fracaso elevado a la n menos x. Eso nos da entonces lo siguiente. Tendremos que la probabilidad de que x sea mayor que 2 será igual a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0, que ya la calculamos, que es 0.36 menos la probabilidad de que x sea igual a 1, que será 20 combinado 1, multiplicado por 0.05 a la 1, multiplicado por 0.95 elevado a la 20 menos 1, menos la probabilidad de que x sea igual a 2, que será 20 combinado 2, multiplicado por 0.05 al cuadrado, multiplicado por 0.95 elevado a la n menos x, que sería 20 menos 2, ¿cierto? Nos queda entonces que f de x sea mayor que 2 será igual a 1 menos 0.36 menos 20 factorial dividido entre 1 factorial por 20 menos 1 factorial, que es 19 factorial, ¿cierto? Por 0.05 elevado a la 1 por 0.95 elevado a la 19. Y la segunda probabilidad nos dará menos 20 factorial dividido entre 2 factorial
dividido entre el factorial de la resta, ¿cierto? 20 menos 2, 18, me quedará 18 factorial. Multiplicado por 0.05 al cuadrado, multiplicado por 0.95 elevado a la 18. Me quedará entonces 1 menos 0.36 menos 20 factorial será 20 por 19 factorial dividido entre 1 factorial por 19 factorial. Esta parte me queda igual. 0.05 a la 1 por 0.95 a la 19 menos 20 factorial que lo voy a expresar en términos de 18 factorial para que me quede igual que con el denominador, ¿cierto? Entonces 20 por 19 por 18 factorial dividido entre 2 factorial por 18 factorial multiplicado por 0.05 al cuadrado multiplicado por 0.95 a la 18. Y tengo entonces f de que x sea mayor que 2 será igual a 1 menos 0.36 menos 19 factorial con 19 factorial se cancela. Y 1 factorial es 1, por lo tanto me queda 20 multiplicado por 0.05 elevado a la 1 multiplicado por 0.95 elevado a la 19 menos este 18 factorial con este 18 factorial se cancela y me queda como 20 por 19 dividido entre 2 factorial, que es 2, y esta parte queda igual, ¿cierto? Ahora, entonces, esta parte queda igual, y 20 dividido entre 2 me da 10, 10 por 19 por 0.05 al cuadrado por 0.95 a la 18. F de x mayor que 2 será igual a 1 menos 0.36 menos 20 por 0.05 por 0.95 a la 19, que es 0.38. Podemos observarlo aquí. 0.38. Menos 10 por 19, que es 190, por 0.5 al cuadrado, que será 0.0025. Es la que está acá. A 2 al cuadrado, 0.0025. Multiplicado por 0.95 a la 18, que es el que tenemos acá, ¿cierto? B2, punto y coma, potencia de B2, punto y coma, la 18 es 0,4. ¿Listo? Tengo lo siguiente, f de x mayor que 2 igual a 1 menos 0.36 menos 20 por 0.05 por 0.38 es 0.38, que tenemos acá, 20 por 0.05 por 0.38, 0.38, menos 190 por 0.0025 por 0.4, eso nos da 0.19, la que vemos acá, 190 por 0.0025 por 0.4, 0.19. Y toda esa suma me da 0,07. 1 menos 0,36 menos 0,38 menos 0,19. La que tenemos acá. 1 menos de 2 que tiene a 0,36. De 3 que tiene a 0,38. Perdón. De 3, sí que tiene a 0,38, pero este de acá. Y de 3 que tiene a 0,38. Eso me da 0,07. 0,07 es en porcentaje 7%. Así de que la probabilidad de que de una muestra de 20 marcos, más de 2 requieran reparación será de 7%. Y así queda resuelto el ejercicio con todos sus incisos. Acá tenemos la referencia de nuestro libro de texto. Y pues eso sería toda la parte de la solución del ejemplo.